muy importante, digamos, porque tiene que ver con como una de las consecuencias que deja la guerra, la Primera Guerra Mundial. Recuerden que nosotros venimos viendo, antes de las vacaciones, la Primera Guerra Mundial, digamos, cuáles fueron las causas, cómo fue su desarrollo, cómo, digamos, se finaliza con el Pacto de Versalles, pero también tiene consecuencias hacia adentro de Europa. Nosotros ya vimos una primera consecuencia que, si lo recuerdan, es el genocidio armenio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que es la actividad anterior que fue antes de que nos fuéramos a las vacaciones. Y la segunda consecuencia, muy importante, porque va a tener repercusión varios años después, es la revolución bolchevique, que es esta actividad, que seguramente que la tienen. Acá ven en primer plano a su líder político, que se llama Vladimir Lenin, el fundador del partido bolchevique. Pero bueno, vamos un poquito, digamos, al contexto previo, antes de la revolución, ¿no? Y para eso tenemos que ver que en Rusia gobernaban durante muchísimas décadas un imperio, el imperio zarista, ¿no? O de los zares, o el imperio ruso conocido. Recuerden que nosotros vimos como consecuencia también del término de la Primera Guerra Mundial la destrucción de 3 imperios, el imperio otomano o turco, que es, digamos, como consecuencia de esa destrucción, digamos, inculpa a los armenios y produce el genocidio. El imperio austrohúngaro, que estaba compuesto por Austria y Hungría, digamos, se desarma, y se van a convertir en 2 países independientes, y después el imperio ruso. Pero claro, el imperio ruso, o Rusia, fíjense que hoy está en el tapete Rusia por el tema de la vacuna, ¿no? Habrán visto los noticieros, ¿no es cierto? Dicen que ya sacó una vacuna. Exacto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Sí, bueno, fíjense que, pero Rusia siempre, para Europa Occidental, digamos, cuando hablo de Europa Occidental, hay que distinguir que son los 3 países, digamos, que más importantes, ¿no? Francia, Inglaterra y Alemania, son los 3 países que, digamos, que tienen como una hegemonía sobre el resto de los países de Europa, y siempre han visto a los rusos, o a Rusia, o a los eslavos, o lo que se conoce como Europa del Este, que lo habrán visto en geografía, como poblaciones, digamos, campesinas, brutas, digamos que le cuesta asumir, digamos, en alguna medida, una ciudadanía más, digamos así, más, entre comillas, ¿no? Más civilizada. Entonces, para 1800 y moneda, más o menos 1850, digamos, en Rusia se viene consolidando durante varias décadas un imperio, que es el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, digamos, estaba gobernado por un rey, que en este caso a los reyes en Rusia se los llamó zares. Y ahí aparece la línea dinástica de los Nicolás, Nicolás I, Nicolás II. ¿Qué pasaba en Rusia? Rusia era Rusia, como si ustedes se fijan en el mapa, es un país enorme, muy grande, debe estar, yo supongo que debe ser en segundo, o creo que es no sé si no es el primero o el segundo en territorio, en extensión, dentro de los países del mundo, y era gobernado por una pequeña aristocracia, a cuya cabeza estaba el rey y el zar, donde, digamos, el resto de la población era analfabeta, la gran mayoría campesinos, no tenía grandes industrias rusas, salvo lo que hoy se conoce como su capital, Moscú, San Petersburgo, que es una ciudad medianamente industrial, que después durante la revolución van a despegar como grandes ciudades industriales. Pero bueno, en aquellos momentos, digamos así, la sociedad rusa es una sociedad atrasada, ¿sí? No solamente en lo económico, sino también en lo social, digamos, en lo cultural, en el sentido de que la gran mayoría de la población es analfabeta, no tiene acceso a estudiar en una escuela, no tiene acceso a la salud. Es decir, que el zar gobernaba en forma, digamos, despótica o autoritaria toda esa región a través de la fuerza. ¿Me siguen hasta acá, no? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, buenísimo. Bueno, bárbaro. Buen día, Luciana Razo, ¿cómo te va? Ya recibí tu trabajo, así que después lo tengo que corregir. Entonces, decía esto, todavía no estamos viendo cómo emerge la revolución, ¿sí? Porque cuando veamos la revolución cambia absolutamente todo
el sistema político, económico, social y cultural de Rusia. Pero claro, para llegar a eso tenemos que saber cómo gobernó el zar. Entonces, yo vengo explicando que el zarismo aplica una política antipopular contra los campesinos, contra los obreros para mantener sus privilegios. ¿Cuál es el error del zar o de la política del zar? Ingresar a la guerra. ¿Sí? Rusia no está preparada industrialmente como para soportar una guerra del tamaño que fue la Primera Guerra Mundial. Y encima se enfrenta con Alemania. Alemania, digamos, es el ejército más preparado, más moderno para la Primera Guerra Mundial. Fíjense que Alemania lucha contra 3 potencias, ¿no? Entonces, pero hay un paso previo a que Rusia o el zarismo ingrese a la guerra, sino que es una guerra anterior, en 1905, sí, 1905, recuerden que la Primera Guerra Mundial es de 1914, contra Japón. ¿Por qué? Porque Japón, que está, digamos, en una, limita en alguna medida con Rusia, en el extremo más norte de Rusia, está en un proceso de expansión territorial, y Japón necesita, digamos, romper esta idea de isla, ¿no? Recuerden que Japón es una isla, digo, pero necesita territorios, necesita tener territorios en el continente para poder desarrollar ahí su imperio, ¿no? Llevar su imperio al territorio. Entonces, hay una guerra con Rusia, Rusia, digamos, pierde esa guerra, es decir, que hay un primer momento en 1905 donde el prestigio del zarismo empieza a quebrarse. ¿Se entiende esto? Cuando hablo de prestigio estoy hablando, digamos, de su capacidad para, por ejemplo, sostener una guerra contra Japón, que todavía no es una gran potencia. Y eso implica que muchísimos obreros y campesinos sean obligados a ir a pelear contra Japón, digamos, teniendo en cuenta que si no iban a luchar, eran considerados traidores y se los fusilaba, por ejemplo, ¿no? O se los encarcelaba en Siberia, que es la zona más extrema que tiene Rusia, donde, digamos, ahí hacen por lo menos 50 grados bajo cero, para que se den una idea, ¿no? La tierra está congelada. Iban a los campos de trabajo, ¿no? Como si fueran esclavos. Entonces, hay un primer momento del zarismo que ingresa en esa guerra contra Japón, porque ¿cuál es la idea de Rusia? Justamente como es considerada en el contexto europeo como una sociedad inferior, ¿no? Para poder romper ese estigma de los países como occidentales como Alemania, Francia, Inglaterra, que lo ven como inferiores a los rusos, dicen, la guerra ese es el camino para demostrarle a esta gente que nosotros estamos en la misma altura, en la misma condición de sociedad. Pero claro, es una mentira porque justamente Rusia no tiene industrias como Alemania, como Inglaterra y Francia, entonces se involucra en una guerra pensando que le iba a ganar muy fácilmente, y resulta que pierde esa primera guerra. Después viene la Primera Guerra Mundial, en donde los rusos tienen intereses en la zona de los Balcanes. ¿Por qué? Porque, digamos, por ahí pasan muchísimos rutas comerciales, y quien se apodere de esas rutas comerciales, de esa región, iba a mantener prácticamente la hegemonía sobre el resto de Europa. Por eso Alemania era importante que ganara para ellos la guerra, porque se iba a controlar todo el paso que viene de Oriente, de mercadería y de otros tipos de productos, hacia Europa Occidental. Entonces, 1917, el zar decide ingresar a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No ingresa en 1914, sino, digamos, 1 o 2 años antes, con la idea de que, digamos, que va a obtener prestigio, ¿sí? Respecto a las otras potencias, y justamente contra Alemania, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el frente oriental, como se lo llama, en el límite entre lo que sería hoy Polonia y la Unión Soviética, y mejor dicho Rusia en aquellos momentos, la lucha es tan desigual que los soldados rusos, digamos, prácticamente saben que cuando van al frente van a morir, o sea, no tienen otra opción. Lo único que les queda es hacer una gran rebelión, dejar las armas y volverse a sus aldeas campesinas y luchar para desalojar del poder al zar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estoy hablando de los antecedentes, ¿no? De cómo las condiciones de pobreza, de extrema pobreza de los campesinos rusos, más los obreros, sumado a que son obligados a pelear en el frente contra Alemania, sin ningún tipo de posibilidad de triunfar o de sobrevivir,
hace que se produzcan las condiciones en la población rusa de que cuando aparezca un líder que les diga o los conduzca contra el sistema zarista, digamos, eso iba a producir un gran cambio. Y eso efectivamente va a pasar cuando, para 1917, más o menos, ingrese a Rusia este personaje que está en la imagen, que lo ven acá, fíjense que está dando un discurso frente a las masas, que se llama Lenin. ¿Quién es Lenin? Lenin es un abogado que se tuvo que exiliar de Rusia porque era opositor al régimen, y su hermano fue, por ejemplo, ahorcado, ¿no? También por haber sido opositor al régimen. O sea que Lenin viene en forma clandestina, ingresa a Rusia para organizar esas masas descontentas de obreros y campesinos para que encolumnarlas detrás de un partido político que se llama el Partido Bolchevique. ¿Mm? Así se va a llamar el partido que Lenin, con otros, digamos así, teóricos, ideólogos de lo que se va a conocer como el comunismo, van a promover la revolución. Entonces ya sabemos que hay una masa importantísima de campesinos y obreros que están descontentos peleando para defender al zar, que el zar siempre los explotó, siempre los despreció, y muchas veces los reprimía. Voy a decir una cosita para que entiendan, digamos, cómo era la condición de vida del ruso campesino. En Rusia, mientras en Alemania, Francia e Inglaterra existía democracia, existía el capitalismo, en Rusia había una especie de, todavía se conservaba en la zona rural, un sistema feudal. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el zar mandaba a esas regiones tan lejanas, mandaba, digamos, un emisario para cobrarles impuestos a los campesinos, y esos impuestos, que a veces tenían que ver con dinero, pero muchas veces con mercadería, por ejemplo, trigo o digamos, otro tipo de bienes, se los sacaba, digamos, obligadamente el zar. Entonces el campesino ruso siempre vivía en extrema pobreza, porque a duras penas le alcanzaba para poder sobrevivir con su familia. ¿Se entiende esto, no? Es decir, mientras el resto de Europa occidental está viviendo en el capitalismo, con relaciones comerciales, partidos políticos, en Rusia se vive el feudalismo. Esa es otra condición para entender por qué, digamos, la masa de campesinos y obreros, cuando encuentran en este líder Lenin, un líder carismático, que tiene un buen discurso, que les promete tres cosas que son importantísimas para entender por qué esos campesinos se rebelan contra el zar. Las tres cosas que promete Lenin a estos soldados, obreros, campesinos, que están en el frente oriental y que se están muriendo como moscas contra los alemanes, sin que eso modifique digamos, su pobreza en sus familias, porque recuerden que, digamos, que en las aldeas quedan las mujeres, ¿no? Trabajando, es decir, sus esposas, sus hijas. Promete tres cosas. Primero, que si dejan la guerra le promete paz, es decir, se termina la guerra, no va a haber más guerra, entonces el campesino no va a volver a pelear. Trabajo, es decir, que cuando ellos vuelvan, digamos, a sus lugares de origen, el Estado comunista les va a repartir las tierras, porque recordemos que hasta ese momento las tierras los dueños de las tierras es el zar se las presta, ¿no? Como en la época feudal, y por último, les ofrece, digamos, comida, es decir, pan. Si ellos van a tener su parcela de tierra para trabajar, no van a tener problema de que se mueran de hambre sus hijos, ¿entiende esto? Entonces, es muy atractiva la propuesta del partido bolchevique y de Lenin, entonces eso va a desencadenar que se vuelvan a sus aldeas y que ahí se organicen en lo que se va a conocer como un sistema muy novedoso que se llama Soviet, con S, Soviet. De ahí viene después el nombre digamos, el nombre del nuevo país, que se va a llamar Unión Soviética. ¿Qué es el Soviet? El Soviet es, supongamos que Moreno es un Soviet. ¿Quién gobierna Moreno en un Soviet? No son los políticos que conocemos, los concejales, el intendente. Habría gente común, trabajadora, que se une en asamblea y decide qué hay que hacer con Moreno. ¿Se entiende esto? Es muy diferente al sistema, digamos, representativo liberal que conocemos nosotros y que se conocía en Europa. ¿Por qué es novedoso? Porque los líderes que salen del Soviet son campesinos, no son los abogados o la gente rica o la burguesía. ¿Me siguen, no? Por eso es una revolución, entre otras cosas, ¿no? Una revolución, ¿en qué sentido? Que hay una revolución política en donde ya el campesino y obrero, que antes era
obedecía, ahora manda. ¿Se entiende esto? Manda sobre su territorio, en forma de asamblea, no es que manda uno solo, sino varios forman un soviet. Y así se empiezan a formar diferentes soviets en diferentes zonas o regiones de Rusia. Eso después se va a encolumnar detrás de un partido que es el partido bolchevique, y ese partido se va a convertir en el partido comunista después, soviético. Bien, entonces, mientras tanto, ¿qué sucede con el zar? El zar sabe que está en un problema, porque ya esos campesinos obreros que lo obedecían por miedo, ya perdieron el miedo, y se están rebelando. Entonces el zar va a producir, va a haber una gran manifestación que figura en el texto que les di, ¿sí? Este texto, que tiene tiene 2 hojitas. Hay una rebelión, creo que en San Petersburgo, si no me equivoco, en donde hay una manifestación de una gran marcha en la ciudad, como si fuera, por ejemplo, en el Obelisco hay una gran marcha de miles de personas en contra de algo. En este caso, obviamente, es en contra del poder del zar. Le están exigiendo al zar que se vaya. El zar, en vez de negociar esa marcha, es decir, con esos líderes, lo que hace reprime, produce el famoso Domingo Sangriento, llamado así, porque fue un domingo. Es decir, miles y miles de personas van a ser asesinadas por la guardia del zar en la Plaza Roja, como una forma, digamos, de imponer el poder nuevamente. Pero claro, en vez de haber producido el efecto digamos, de reinstalar el miedo en los obreros, lo que hace es justamente mucho más bronca, mucho más odio, se emerge, y esta vez va a haber un problema en la Fuerza Armada rusa, en donde la Marina se va a rebelar, ¿sí? La Marina, es decir, la gente que anda en los barcos. Se rebela contra el zar, es decir, que ya dentro del sector militar tiene un problema, porque ya la Marina se le volvió en contra, y está exigiendo la renuncia del zar. Hay una famosa película que se llama Corazado Potemkin, que es de 1920 y pico, más o menos, donde muestra las imágenes cuando los marineros se rebelan y toman la embarcación y amenazan con bombardear las ciudades si el zar no renuncia. Prácticamente ya estamos en 1917. Profe, una pregunta. Sí. ¿El que los marineros se rebelen no es un golpe de Estado? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, no sería un golpe de Estado en el sentido de que esos marineros, ¿sí?, expresan el sentimiento de todo un pueblo que busca cambiar cómo ha gobernado el zar de forma autoritaria y represiva. ¿Sí? Es decir, no sería un golpe de Estado en el sentido de que se estaría por empujar a cambiar un gobierno que es antipopular. ¿Sí? En ese sentido no sería golpe de Estado. Por ejemplo, lo de Bolivia, que es lo más cercano que tenemos, sí es un golpe de Estado, porque, por ejemplo, digamos, a ver, se desalojó un gobierno como el de Evo Morales, que fue elegido por la gente, pero el zarismo nunca fue elegido por la gente, porque el zarismo es una dinastía, es un rey. ¿Se entiende esto? Quizás podría ser un golpe de Estado si hubiera habido en Rusia un gobierno democrático, pero como no lo había, no se puede, digamos, analizar como un golpe de Estado, sino como una rebelión popular donde la Marina ayuda y empuja a que el zar tenga que renunciar. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué sucede con el zar? ¿Cómo va a responder el zar? El zar no va a renunciar. Lo que va a hacer es una artimaña política. Una artimaña significa una estrategia política de calmar estos espíritus, digamos, revolucionarios que ya quieren terminar con el zarismo en Rusia, y va a inventar digamos, una estrategia semidemocrática que se llama Duma. ¿Sí? ¿Qué es la Duma? La Duma es una especie de parlamento al estilo europeo, como por ejemplo el parlamento inglés o francés, para introducir algunas reformas, pero reformas que le permiten al zar sostenerse en el poder. ¿Se entiende esto? O sea, dilatar la permanencia de él en el poder. Lo que él no ha entendido es que la gente ya quiere que se vaya. ¿Se entiende esto? Es como el 2001. O sea, ustedes por ahí nacieron en esa época, pero si le preguntan a su papá, en el 2001, de la Rúa tuvo que renunciar, presidente argentino, porque la gente pidió que se fuera. Ya estaba cansada. ¿Se entiende esto? Entonces él hace esa lectura y dice, bueno, acá ya la gente no
yo no puedo gobernar, si sigo gobernando tengo que producir una gran masacre, y él decide renunciar al gobierno. En este caso el zar no se va a ir. ¿Por qué? Porque, digamos, por su soberbia y porque todavía le queda un sector de poder militar fuerte, va a haber una guerra. Entonces se produce una guerra interna, como una especie de guerra civil, en donde, digamos, ahí aparece un nuevo actor, un nuevo dirigente del partido bolchevique que se llama Trotsky, León Trotsky. ¿Mm? ¿Quién es León Trotsky? León Trotsky, digamos, es el jefe del Ejército Rojo, que se encarga de las milicias populares que se fueron armando a partir de todo ese proceso que yo les vengo comentando, ¿se entiende? Trotsky, en octubre de 1917, llega con sus hombres a la Plaza Roja, es decir, a Moscú, y asalta el famoso Palacio de Invierno, que es como si fuera para nosotros la Casa Rosada. Y ahí sí toma preso a la familia del zar, la familia real, y en un juicio muy rápido, digamos, deciden que tiene que ser fusilado por traidor a la patria. ¿Mm? Solo se salva una de las hijas, que se va a vivir a Francia, que después cuenta, digamos, cómo fue ese momento donde su padre y el resto de su familia va a ser enjuiciado y fusilado por haber producido muchísima hambre, muchísima pobreza en el pueblo ruso. A partir de ahí, podemos decir que digamos, se crea en el mundo la primera revolución de tipo socialista que conocemos. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer, o duda. Ahora voy a explicar por qué es socialista, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Por qué el zarismo cae? ¿Eh? Y cómo el pueblo organizado en un partido político, a través de los soviets, ¿sí?, van haciéndose cargo del poder político y del poder en Rusia. ¿Mm? Por eso la revolución bolchevique es un hecho extraordinario en la historia, porque por primera vez los obreros y campesinos que en el resto del mundo están siendo explotados pueden llegar al poder, ¿se entiende esto? Y es un poder no democrático, eso hay que quedar claro, es un poder que sale de las armas. ¿Mm? Porque fíjense que en una parte del texto habla de la imposición de la dictadura del proletariado. ¿Qué es eso? Es una instancia dentro de ese proceso revolucionario que implica que los trabajadores van a aplicar una dictadura contra la burguesía, porque ellos sostienen que la burguesía es la que lo ha llevado a la pobreza durante muchísimas décadas. Los ha condenado a la pobreza. Entonces, esa dictadura que, en términos, digamos, de la jerga, digamos, del comunismo, es una fase para llegar al socialismo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien, entonces, ya el zar ha sido asesinado, y por primera vez en octubre de 1917 tenemos la primera revolución comunista o socialista en el mundo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿O qué van a hacer, no? Porque, digamos, una cosa es, enfrentar un gobierno, derrocarlo, ¿no? Y ahora, ¿cómo se gobierna? Porque lo que ellos vienen a plantear es algo novedoso. No hubo en el mundo hasta ese momento una experiencia similar, ¿se entiende esto? Tienen un gran desafío por delante de cómo, por ejemplo, esos campesinos atrasados, analfabetos, que se morían sus hijos por enfermedades que podían ser curables, pero porque no tenían acceso a la salud se morían. Bueno, ahora tienen el gran desafío de llevar toda justicia social o igualdad social al resto de la población en Rusia, teniendo en cuenta que, como les dije al inicio, Rusia es un país inmenso, ¿no? Es muy difícil, digamos, no es como, la Argentina es un país grande, pero imagínense, Rusia es casi, la Argentina creo que entra como 4 o 5 veces ahí adentro. Imagínense llevar medicina o un médico a la punta del extremo, digamos, de Rusia, ¿no? Es muy difícil. Entonces tienen un gran desafío ellos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ellos van a hacer? Fíjense que en el texto, en la segunda hojita, habla de lo que se llama la NEP, con N, N-E-P, nueva política económica se llama. ¿Quién la piensa? Lenin, que es el gran ideólogo de la revolución. ¿Qué significa la NEP? La NEP dice, o sea, mejor dicho, ellos imponen estas reforma agraria, repartición de tierras para los campesinos, para que puedan trabajar, nacionalización de los bancos, es decir, todos los bancos que eran extranjeros quedan en manos del Estado, un proceso de alfabetización fuerte
para que la gente al menos sepa leer y escribir. Leer y escribir y hacer una cuenta mínimo. Y después otro tipo de reformas que se van a ir incorporando a medida que el proceso avance, ¿se entiende esto? Mientras tanto, mientras este proceso, digamos, está surgiendo, no es un mundo de rosas, no es que ellos ganan y ya se instalan y hacen lo que quieren, no. Empieza a organizarse en el interior de Rusia un ejército llamado Blanco. Ese ejército llamado Blanco es el ejército contrarrevolucionario que quiere volver a retomar el poder y restaurar en alguna medida el régimen del zar. ¿Se entiende esto? Es decir, que mientras ellos tienen que hacer las reformas, también tienen que salir a luchar contra un ejército que está internamente tratando de que no se produzcan esas reformas. Entonces, la Unión Soviética, o ya llamada Unión Soviética, va a pasar un periodo de mucha guerra civil, hasta que el Ejército Rojo destruya al Ejército Blanco, y bueno, una vez que eso se destruye, digamos, ya tienen, digamos, las puertas abiertas para poder imponer sus políticas sociales, o de cortes comunistas. ¿Cuántas muertes se produjeron en esa guerra interna? Y muchísimas, y digamos, a ver, no sé si hay un número específico, pero vos pensás que estamos hablando de miles y miles de personas, ¿no? Porque ahí, digamos, era una lucha, digamos, digamos así, fratricida, ¿no? Ahí se estaba peleando por el Ejército Blanco para volver a restaurar el poder del zar. Y el Ejército Rojo quería eliminarlos a ellos porque eran el enemigo interno, ¿no? Vos imaginate que después Rusia va a tener otros enemigos que están afuera, como otros países, que quieren quedarse con su territorio. Entonces, para el Ejército Rojo era importante aniquilar, ¿no?, en la guerra a ese ejército, porque eso le permitía a ellos tener oxígeno para hacer las reformas después. Si no, el pueblo se les iba a volver en contra, porque era como prometer algo y después no cumplir, ¿se entiende esto? Una cosa interesante que van a hacer estos revolucionarios, así se lo empiezan a conocer, como Lenin, Trotsky, después va a ser Stalin, quien va a encabezar ese proceso más adelante, con la muerte de Lenin, es que a medida que van avanzando, por ejemplo, digamos, durante la época, mientras el zar estaba en el gobierno, van repartiendo las tierras a los campesinos, y eso hace que los campesinos empiecen a creer en la política del partido bolchevique. ¿Se entiende esto? Porque no es una promesa, está bien, cuando ganemos yo les doy las tierras. No, a medida que van avanzando contra el zar, van repartiendo las tierras. Y eso hace creíble la revolución y las ideas de la revolución. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, para 1921 más o menos, ya la revolución está como marchando, pero hay un problema porque ese comunismo que quieren implementar digamos, no se adapta bien al pensamiento del campesino ruso. Profe, Entonces, 5 minutos sí. les queda. ¿Cuánto? 5 minutos. 5. Sí. Bueno, entonces vamos a ir cerrando rápido. Entonces, a ver, ¿por qué la revolución bolchevique es importantísima? Porque produce, una vez que gobierna y toma el poder, grandes reformas sociales que permiten a los campesinos y obreros rusos tener una vida mejor, ¿se entiende esto? Condiciones de trabajo mejor, de acceso a la salud, a la educación. Entonces, eso va a producir una gran transformación de Rusia, que entre otras cosas, cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, a Rusia la va a encontrar ya industrializada y con mucha fuerza para pelear contra los alemanes nuevamente. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, los primeros que llegan a Alemania y destruyen a Hitler son los rusos, para que se den una idea. Entonces, vamos a la actividad. La actividad dice que obviamente que ustedes en ese texto detecten los tres etapas de la revolución, la describan. ¿Por qué es una revolución social? Más o menos lo expliqué hace un poquito, porque produce, digamos, mejoramiento sustancial en la población, el campesino empieza a tener su propia tierra, a cultivar su tierra, sus hijos van a la escuela, ¿no? Empieza a haber todo un proceso, digamos, de igualación social. No hay burguesía, no hay ricos en Rusia a partir de la revolución, ¿se entiende esto? No hay desigualdad, por lo menos en los primeros años. La segunda parte es que investiguen la biografía de Lenin, Trotsky y Stalin, quiénes fueron y qué lugar ocuparon cada uno en ese proceso revolucionario. Los tres son líderes, pero no ocupan el mismo lugar. Yo quiero que identifiquen qué lugar ocupan en la revolución. Y lo último, les pedí que buscaran propaganda de la época del gobierno de la revolución bolchevique, que hay muchísima, porque entre otras cosas la revolución inaugura
una forma de hacer propaganda política en las calles. Grandes carteles donde aparece un soldado, digamos, con la estrella, digamos, la hoz del comunismo o la bandera roja. ¿Y por qué? Porque están todo el tiempo construyendo en la gente, en el pueblo, una especie, digamos, de didáctica o pedagogía de la revolución. Entonces yo les pedí que buscaran 3 imágenes, hay mucho en internet, y a partir de una de esas imágenes escriban una historia pequeña sobre la revolución. También les dejé un link donde pueden ver en Canal Encuentro, muy didácticamente, y es cortito, sobre cómo fue el proceso de la revolución. ¿Sí? ¿Se entiende? Vuelvo a recalcar el último punto porque hubo varios que me preguntaron. Digamos, el último punto es, digamos, buscar iconografía, es decir, imágenes o propagandas de la revolución bolchevique, seleccionar una y escribir una historia que pueda relacionar la revolución, el proceso revolucionario, con la imagen que seleccionaron. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, ¿Me profe. escucharon? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿No? No. Ya saben que los medios de comunicación son plataforma, si hay problema con la plataforma, WhatsApp en todo caso, o mi mail. ¿Está? Yo voy a empezar ahora a hacer una devolución de los trabajos. Aquellos que me mandaron por mail se los mando por... les voy a poner la nota en el mail y también en la plataforma, para que vean para que vean la escuela que ustedes han entregado los trabajos también. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y aquellos que algunos que me mandan por WhatsApp, bueno, se les mandaré por WhatsApp. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo les fue con las vacaciones? ¿Descansaron por lo menos? ¿O no? ¿Tuvieron que hacer Sí, trabajos profe, prácticos? bien. Sí, algunos. Ah, bueno. Bueno, yo por suerte no les di un trabajo práctico, sino les di que a opción ampliar uno de los temas que hayamos visto. Pero bueno, nosotros ya retomamos las actividades normales, y bueno, la semana que viene voy a subir una nueva actividad, que seguramente va a ser la gran crisis capitalista de Wall Street en 1930. Es decir, ya avanzando un poco más. ¿Eh? ¿No vamos a ver la Segunda Guerra Mundial? Sí, pero al final de la materia. Ah, Falta. como que nos salteamos un poco y después retrocedemos. No, la Segunda Guerra Mundial es 1939. Y nosotros Ah, ok. estamos en 1920 más o menos, ahora parados. Tenemos que volver a la Argentina, a ver qué sucede en la Argentina en 1929 se produce en 1930 el primer golpe de Estado. Ahí sí vamos a ver y vas a poder entender por qué fue un golpe de Estado. Lo que pasó en Ok. 1930. Así que nos queda un trecho largo hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, está dentro, digamos, de la Segunda Guerra Mundial está dentro de los contenidos de cuarto. Así que bueno, digamos, es un poco esa la actividad, casi que